Hola, bienvenidos a Expandiendo la Voz. Este es un nuevo capítulo del experimento rendición de Michael Singer. Vamos en el episodio 7, en la parte 7. El capítulo pasado hablamos acerca de cómo él se siguió rindiendo una vez más con estas empresas, cómo seguir su intuición, vio una computadora, se dejó llevar, empezó a crear software y de esta manera creó una super empresa, una super idea creando software. Y en medio de eso, él decía cómo es de impresionante que las personas llegan a ti justo cuando las necesitas, que yo ni siquiera sabía que necesitaba ayuda y las personas llegaron a mí. Y fue en ese rendimiento, en esa rendición, en donde él pudo ver que él estaba como sirviendo a un plan más grande que él, que no necesariamente era por él, sino a través de él. Y bueno, la verdad está muy interesante, ya casi vamos a terminar, entonces seguimos con la parte 7. Cuando las nubes oscuras se tornan en arcoíris. Un toque de magia. Mi signo astral es Tauro y como tal, desarrollar una disciplina de trabajo es una tendencia natural en mí. No soy el tipo de persona que necesite un toque de novedad en su vida. Me agradaba llevar un estilo de vida estable y el crecimiento gradual y sostenible. Me parecía que las etapas naturales de expansión que habían atravesado tanto la empresa como el templo marcarían el inicio de una época de estabilidad. A principios de los años 90, realmente pensaba que la fase de rápida expansión había concluido. Personalizing Programming marchaba de maravilla. La plantilla estaba formada por 20 personas y registrábamos un beneficio neto de unos cuantos millones de dólares. Yo seguía llevando mi mismo estilo de vida. De modo que empleaba el dinero para crear un legado para el templo, así como para apoyar diversas organizaciones de beneficencia, perdón. En aquella época, Barb vivía en mi casa y yo en una pequeña habitación de invitados situada en el edificio que albergaba el comedor del templo. De allí mismo salía una larga pasarela de madera que cruzaba una zona de humedales y llegaba hasta la oficina de Personalizing Programming. Ese era mi trayecto hasta el trabajo. Los miembros de la comunidad trabajábamos intensamente y asistíamos a los servicios matinales y nocturnos. Por otro lado, solía venir gente de Gainesville a las charlas que impartía los lunes y jueves por la noche, y los domingos por la mañana la asistencia era masiva. Todo iba sobre ruedas y creía que el periodo de crecimiento desmesurado era cosa del pasado, pero por lo visto estaba equivocado. Para comprender la siguiente fase de crecimiento, es importante tener presente lo que ocurría en mi interior en aquel tiempo. Todos los sucesos se habían manifestado hasta entonces a raíz de mi experimento de rendición y me había revelado que cuanto más me distanciaba del ruido creado por mis preferencias y aversiones, más aumentaba mi capacidad de detectar sutiles sincronías en las situaciones que se me presentaban. Justo lo que les dije al principio. Estas coincidencias inesperadas eran como mensajes de la vida que me empujaban suavemente en la dirección correcta. Por mi parte, prestaba atención a esas sutiles señales, en lugar de a las menos etéreas reacciones mentales y emocionales causadas por mis preferencias personales. Ese era el modo en que practicaba la rendición en la vida cotidiana. Y el propósito de esta historia es compartir contigo la perfección de tal aventura. En lo que se refiere a las tierras pertenecientes al templo, como he señalado antes, aunque no tenía interés alguno de ser propietario de grandes extensiones de terreno, con los años el área del templo acabó siendo enorme y cada adquisición presentaba un componente mágico. Por ejemplo, en octubre de 1990, recibí una llamada en relación a un trozo de terreno que habían puesto a la venta en la zona. El agente me explicó que se trataba de una finca de unas 34 hectáreas que incluía bosques y prados y estaba considerada como uno de los terrenos más hermosos del condado de Alachua. Le contesté que lo más probable era que no nos interesara, ya que solo estábamos adquiriendo propiedades que bordaran el templo. Sin embargo, el agente insistió en llevarme a verlo. ¿Y no sería nuestra sorpresa cuando descubrimos que este bellísimo terreno en realidad lindaba con la finca que teníamos arrendada? Fue una señal suficiente y clara para mí. La compra tuvo lugar casi por sí sola, sin apenas esfuerzo por mi parte. Consideré aquella tierra como un regalo del universo que nos llegó de manera absolutamente inesperada. La verdad es que la perfección con que encajaban los terrenos, como piezas de un rompecabezas, me dejaba sin habla. Al cabo de 3 meses, el golfista Tom Jenkins me llamó para informarme que se mudaba y resultó que la nueva finca rodeaba gran parte de su propiedad.
Esto significaba que el templo sería propietario de alrededor de 69 hectáreas de terrenos anexos. No podría habernos salido tan bien si lo hubiéramos comprado todo junto desde el principio. Era como si cada finca estuviera esperando hasta que pudiéramos permitirnos su compra. Y si bien la perfección del curso de los acontecimientos era asombrosa, aún no lo habíamos visto todo. Tras la compra de la propiedad de los Jenkins, Rada se mudó a esta residencia. Por aquel entonces, recuerdo que me comentó que me merecía un lugar mejor que la pequeña habitación donde residía. Por un lado, se trataba de un espacio minúsculo y por otro apenas tenía intimidad, porque la gente entraba y salía del edificio principal día y noche. Le respondí que estaba bien, que me agradaba dejar que el fluir de la vida se ocupara de que las cosas sucedieran, a lo que ella replicó que la vida nos había concedido abundantes tierras y suficiente dinero como para poder permitírmelo. Estaba esperando a que el universo me telefoniara un día y me pidiera que me construyera una casa. Le contesté que si había de tener una vivienda, llegaría una clara señal al respecto. Mientras tanto, me encontraba a gusto donde estaba. Pues bien, solamente 2 semanas después me llamó un vecino para comunicarme que estaba a punto de poner su hogar a la venta. El terreno que separaba su finca de mi propiedad original, de 2 hectáreas, había sido adquirido por el templo hacía años, lo cual significaba que su tierra lindaba con la nuestra. A raíz de la conversación que había mantenido con Rada hacía poco, presté especial atención a la propuesta. Mi vecino me contó que se había pasado muchos años construyendo una vivienda muy especial y que estaría encantado de enseñármela. Aunque mantuvo el tipo por teléfono, sentía escalofríos, literalmente, al presentir lo que estaba a punto de suceder. Telefoné a Rada y le pedí que me acompañara a ver el lugar por si resultaba ser la llamada del universo relativa a mi casa. Cuando atravesamos la larga y serpenteante entrada, vimos un precioso chalet en la parte posterior de la finca. Me dio la impresión de que, en efecto, se trataba de una vivienda muy especial. Resultó que mi vecino era carpintero de barcos y que había pasado 12 años haciéndose la casa con la misma dedicación que se construyen algunos yates o veleros de lujo. Era un chalet de alrededor de 165 metros cuadrados situado en un terreno de 5 hectáreas, tan bien cuidado que parecía un parque. Cuando eché un vistazo al interior, me di cuenta que no habría conseguido diseñar un lugar tan perfecto para mí, aunque me lo hubiera propuesto. Aunque cada detalle de la vivienda era único, había algo mágico en el pequeño tercer piso situado encima de la cocina. Al subir por las empinadas escaleras abiertas, sentí que ascendía por una casa del árbol. Y al entrar me encontré con una sala sencillamente perfecta para meditar. El piso de arriba consistía en un espacio de 3 por 3,5 metros, trabajado artesanalmente centímetro a centímetro. Las 4 paredes presentaban ventanas emplomadas antiguas, rescatadas de la demolición de una casa centenaria que había sido propiedad de un almirante en Boston. El resultado era tan exquisito que te sentías transportado al siglo XVIII. Como si fuera poco, al mirar hacia arriba advertí que estaba cubierto con una cúpula. Las vigas expuestas formaban un elevado pico en el centro de la habitación que te hacía sentir como en el interior de una pirámide. El espacio era tan exquisito que la mente se aquietaba solo por el hecho de estar ahí. No hace falta decir que adquirí la vivienda, la cual ha sido mi hogar desde entonces. La forma mágica en la que fueron uniéndose los terrenos llegó a su punto culminante con esta última compra. Aunque mi vecino siempre había accedido por la entrada frontal, no tardamos en darnos cuenta de que la parte trasera de la finca lindaba con el terreno que habíamos alquilado a Wilbur. Una vez talamos algunos árboles para hacer un claro detrás de la casa, fue posible conducir o caminar hasta el templo sin salir de la propiedad. Sorprendentemente, este terreno unificaba a la perfección todas las fincas que habíamos adquirido durante los últimos 20 años en un terreno continuo. Nadie lo había planeado, simplemente sucedió de ese modo. Decir que estaba maravillado por lo que la vida acababa de ofrecerme sería quedarme bastante corta. Construí una pasarela de madera que conectaba mi nueva casa con la pasarela ya existente, lo que se convirtió en mi proyecto diario para ir al trabajo. Algún tiempo después, Mataji vino de visita y le mostré mi nuevo hogar. Al verlo, comentó con su suave voz: Así que Dios te llamó un día y te anunció: Mikey, tu casa está lista. Creo que esta frase resume a la perfección lo que ocurrió. El funesto mensajero del cambio. Me instalé en mi nuevo hogar en la primavera de 1991 y me parecía estar viviendo un sueño. Estaba satisfecho en todos los sentidos, con mi familia, con mi trabajo y con la comunidad del templo.
La perfección que me rodeaba suponía un verdadero desafío a la mente racional, y era bien consciente de que nunca había pedido nada de eso. Mi existencia estaba en manos del fluir de la vida. Recuerdo el momento exacto en que comenzaron a soplar los vientos que anunciaban la siguiente fase de cambio. Si bien por entonces no entendía lo que se avecinaba, al menos sabía lo suficiente como para aceptarlo. Había aprendido repetidas veces que no importaba si comprendía o no lo que estaba sucediendo. Bastaba con entregarme al momento presente y confiar en que el fluir de la vida sabía lo que estaba haciendo. La serie de acontecimientos que tuvieron lugar fueron tan milagrosos que consiguieron liberarme para siempre de toda una capa de mi mente personal. Si la vida podía producir semejantes sucesos, ¿cómo no rendirme totalmente a su perfección? Pero antes de comenzar a relatar esta parte de la historia, he de confesar que no soy capaz de predecir el futuro. No había modo de que supiera que para poder mantener el ritmo de crecimiento al que estaba destinado Personalized Programming, no sería suficiente con doblar o incluso triplicar el número de trabajadores de entonces, que ya ascendía a 25, sino que iba a necesitar más de 300 empleados. Es más, jamás hubiera imaginado que la necesidad de espacio de oficinas iba a aumentar de 400 metros cuadrados a más de 7.895 metros cuadrados para poder hacer frente a lo que se aproximaba. Si alguien hubiera tratado de contarme todo esto entonces, hubiese pensado que estaba completamente loco. Para un crecimiento de tal magnitud era necesaria una planificación previa, y por lo visto la había, solo que no partía de mí. Wow. La increíble historia de cómo la perfección de la vida impulsó nuestra futura expansión comenzó un viernes por la tarde cuando un inspector de urbanismo apareció sin avisar a la oficina. Pareció muy sorprendido de que hubiera una empresa en medio del bosque y me pidió que llamara a su jefe, el director de urbanismo del condado, inmediatamente. La verdad es que la visita no parecía augurar nada bueno. Yo conocí al director de urbanismo por mi trabajo en Build with Love. Le llamé y tras las consabidas cortesías me explicó que, aunque una empresa no recibía visitas de clientes, nos hallábamos en un área donde no estaba permitido llevar a cabo una actividad comercial. Le propuse varias soluciones como modificar la clasificación urbanística del terreno u obtener un permiso excepcional, pero todo resultó inútil. Seguía manteniendo una postura férrea sobre el asunto y añadió que, debido al ordenamiento territorial del Estado, aunque mi padre fuera el presidente de Estados Unidos y tuviera millones de dólares para gastar en el intento, no podría obtener la autorización para el desarrollo de una actividad comercial en ninguna parte de mi propiedad. Si nos obligaba a cerrar, estaría metido en un buen lío, de modo que traté de salvar la situación. Le dije que comprendía y respetaba su postura y le pregunté qué me aconsejaba hacer. Me recomendó buscar un terreno por la carretera principal, ya que se trataba de la zona más cercana a nuestra propiedad en la que estaba permitido el desarrollo de actividades de carácter comercial. El alma se me cayó de los pies, porque me daba cuenta de que ese pequeño pedazo de cielo que había sido construido de forma natural a lo largo de los años estaba a punto de cambiar. La carretera a la que se refería estaba a por lo menos 5 kilómetros de distancia del templo, y los terrenos disponibles probablemente estarían aún más lejos. Respiré hondo, alcé la barbilla y le di mi palabra de que me encargaría de solventar el problema. Asimismo, le pedí que me diera un plazo razonable para encontrar un solar y mudarnos. Aunque no me prometió nada, me dijo que volvería a ponerse en contacto para confirmar que habíamos tomado las medidas solicitadas. Así es como la vida se las ingenió, de un modo poco sutil, para impulsarme a buscar otra ubicación para la empresa. Después de colgar, me dirigí a la oficina de Rick Curl, que me asesoraba legalmente. Rick me confirmó que, en efecto, al estar en medio de una zona agrícola, no había justificación legal para cambiar la clasificación del suelo y poder tener un pequeño negocio. De modo que contactamos con una agencia inmobiliaria para empezar a buscar una nueva ubicación que estuviera lo más cerca posible. Aunque no deseaba trasladar la empresa fuera de la propiedad del templo, mi experimento de rendición implicaba que había de permanecer abierto para ver hacia dónde me dirigía el fluir de la vida. Pero iban transcurriendo los meses y no aparecía nada. Cuanto más tiempo pasaba, más aumentaba el riesgo de que nos cerraran la empresa. Sin embargo, esperé paciente a que la vida moviera ficha. En septiembre de ese año, la vida lanzó la siguiente señal. Nos telefonó la persona que nos había vendido un precioso terreno de 34 hectáreas el año anterior para informarnos de que deseaba vender las 20 hectáreas continuas que llegaban hasta la carretera. Dado que encajaba a la perfección con nuestra propiedad, decidimos seguir adelante y lo compramos.
No podíamos imaginar que la adquisición acabaría relacionada con la búsqueda de un terreno apto para Personalizing Programming. Simplemente hacíamos frente a las situaciones que se nos presentaban en la vida, que se nos presentaban en la vida. Al cabo de unos meses surgió otra cuestión relacionada con las propiedades. Por lo visto, alguien había planeado construir un vertedero de 75 hectáreas para residuos de la construcción justo al otro lado de la calle, enfrente de la finca de 20 hectáreas que el templo acaba de comprar. Tras investigar sobre el asunto, nos quedamos de piedra al comprobar que era cierto. Aquel terreno había sido anexionado a la Chúa hacía años y ya no se hallaba bajo la legislación urbanística del condado. La finca había sido propiedad de un destacado concejal de la ciudad y la había vendido recientemente para convertirla en un vertedero. Estaba previsto que durante los 20 años siguientes, 100 camiones volqueta transitarían por nuestros caminos los 7 días de la semana y descargarían escombros en un terreno colindante con nuestra finca y la de nuestros vecinos. Vaya con el fluir de la vida. Se suponía que nos conducía hacia un futuro mejor. El vecindario estaba alborotado. Puesto que el templo era el mayor propietario de la zona, la gente comenzó a consultarnos qué podíamos hacer. Al indagar más sobre el asunto, descubrimos que la ciudad de Alachua tenía autoridad para conceder un permiso especial para la construcción de un vertedero si los concejales así lo establecían. No teníamos más remedio que centrarnos en el problema, en detrimento de la búsqueda de una nueva ubicación para nuestras oficinas. Resolvimos que lo mejor era escribir una carta informando a los ciudadanos de la Chúa de que, debido a la inexistencia de un plan integral de gestión de residuos de la ciudad, podía construirse un vertedero en cualquier sitio, incluso en cualquier solar vacío al lado de sus viviendas. Nuestro objetivo era impulsar la aprobación de un plan de gestión de residuos en lugar de dar permisos de usos especiales arbitrariamente, como estaba a punto de ocurrir. Aunque no lo creas, nuestra estrategia funcionó. La noche en que los concejales se reunieron para debatir el tema, el ayuntamiento estaba atestado de gente de pie. Antes de anunciar el comienzo de la reunión, el alcalde se levantó e informó a todo el mundo de que no había motivos para preocuparse, porque la concesión de permisos de usos especiales no iba a someterse a votación ni aquella noche ni ninguna otra hasta que no se aprobara un plan integral de gestión de residuos. No sospechamos que detrás de nuestra victoria con respecto al vertedero estaba la mano milagrosa de la vida ocupándose de encontrar una ubicación para Personalizing Programming. Al cabo de unos días, nos llamaron para informarnos de que, con motivo del cese del proyecto del vertedero, aquella propiedad de 75 hectáreas se había puesto a la venta a un precio muy razonable. Puesto que la finca pertenecía a la ciudad de La Chúa, nos dijeron que sería posible cambiar la clasificación para permitir el desarrollo de una actividad comercial. Nunca olvidaré el rostro de Rick cuando entró en mi oficina para contarme su conversación con el agente inmobiliario. Lo imposible había ocurrido. El fluir de la vida había originado una llamada telefónica en la que se nos informaba de que, en lugar del vertedero, podíamos instalar la empresa a ese terreno. Rick y yo quedamos sentados. Ay, quedamos sentados en silencio durante un rato. La energía de gracia y asombro que había en la habitación era tan intensa que ambos nos sentíamos incapaces de movernos o pronunciar alguna palabra. Considera los, considera los sucesos que Rick y yo habíamos presenciado durante los últimos 6 meses. Primero, la vida me había anunciado en términos inequívocos que debíamos dejar las oficinas del templo y encontrar una nueva ubicación para la empresa. Cuando traté de acatar la orden, nada encajaba y después, como caído del cielo, nos ofrecieron un terreno que acabaría conectando el templo con la finca donde se trasladaría la empresa en el futuro, sin que acertáramos a adivinar qué estaba sucediendo. Considera los sucesos que Rick y yo habíamos estado presenciando durante los últimos 6 meses. Primero, la vida me había anunciado en términos inequívocos que debíamos dejar las oficinas del templo y encontrar una ubicación nueva para la empresa. Cuando traté de acatar la orden, nada encajaba y después, como caído del cielo, nos ofrecieron un terreno que acabaría conectando el templo con la finca donde se trasladaría la empresa en el futuro, sin que acertáramos a adivinar qué estaba sucediendo. A continuación, el fluir de la vida atrajo una situación aparentemente terrible, ya que alguien se disponía a construir un vertedero en un terreno limítrofe con nuestra propiedad. Pero lo que realmente ocurría era que la vida estaba preparando el escenario para otorgarnos un gran regalo, el terreno perfecto para el futuro de Personalizing Programming. Se trataba de una finca contigua al templo en la que era posible cambiar la clasificación urbanística para poder ejercer una actividad comercial, cuando se nos había dicho previamente que eso no era posible.
Y no olvidemos que todo esto aconteció cuando solamente tenía 25 empleados y no podía saber de ninguna manera que podría necesitar ese cambio, aunque por lo visto la vida sí lo sabía y se ocupó magníficamente bien de nosotros. Así pues, Personalizing Programming por fin podía desarrollar su actividad en una propiedad vecina al templo. Había llegado la hora de empezar la construcción. Con un terreno de tales dimensiones adquirido de forma tan milagrosa, me vi forzado a replantearme el tamaño de nuestro edificio de oficinas. La idea sería algo lo suficientemente grande como para no tener que volver a construir. Así pues, diseñamos un precioso edificio de 1.347 metros cuadrados, digno de una compañía tan exitosa como la nuestra. Build with Love, la cual había vendido hacía muchos años a unos de mis capataces, se encargó de la obra y quedó una construcción bellísima. En junio de 1993, el personal de Personalizing Programming nos, En junio de 1993, el personal de Personalizing Programming nos mudamos a nuestra nueva sede. De un edificio de 400 metros cuadrados, pasamos a otro de 1.347 metros cuadrados. Al menos no tendríamos que volver a construir nunca más. Aunque parezca mentira, no fue eso lo que sucedió, pues al siguiente año el número de empleados de la empresa ya era más del doble y nos vimos obligados a iniciar la planificación de otro edificio. El edificio 2 era aún más grande que el primero y se comunicaba con este a través de un pasaje cubierto. En este sentido, fue muy positivo que la vida nos concediera suficiente terreno para gestionar esta expansión inesperada. Finalmente, acabamos teniendo 5 edificios, con más de 7.895 metros cuadrados de oficina de alta tecnología. Hasta la fecha, sigo asombrado de cómo la perfección de la vida nos dio exactamente lo que necesitábamos justo en el momento adecuado. Bueno, aquí nos muestran cómo es, cómo son los edificios y cómo han sido todos los edificios. Wow. Asentar las bases del futuro. La expansión de Personalizing Programming fue asombrosa y con ella llegaron los problemas asociados al crecimiento acelerado de una empresa tecnológica. Dirigir de 10 a 20 personas es una cosa, pero llevar a 55 es otra bien distinta. En un momento dado, has de delegar responsabilidades y contratar a alguien simplemente para poder coordinar a los trabajadores. Trate de evitar en la medida de lo posible crear mandos intermedios y procure potenciar la autogestión de los equipos de trabajo que contaban con un asesoramiento constante. Puesto que habíamos empezado de cero y se habían ido muy pocos empleados, los conocimientos técnicos e industriales de nuestro equipo de programadores eran fuera de lo común. Con el 25% de los médicos independientes de Estados Unidos utilizando The Medical Manager, la industria de la gestión clínica prosperaba en Alachua, Florida. No habíamos de decir qué dirección tomar, éramos surfistas montados sobre la poderosa ola de las demandas del sector clínico. Teníamos tanto trabajo que no dábamos abasto. A finales de 1994 empecé a darme cuenta de que solo no iba a poder dirigir los grupos de programación y ocuparme de todos los aspectos financieros y administrativos de un negocio multimillonario, así como de preparar el terreno para la siguiente fase de crecimiento. Necesitaba ayuda experta, de modo que hice lo que solía, seguí trabajando con mayor intensidad y esperé que el fluir de la vida diera alguna señal. Conocí a Tim Staley con ese telón de fondo. Tim era un desarrollador de software, consultor de TI que se había ido a vivir al campo con su familia. Había decidido establecer su nuevo hogar en la pequeña ciudad de High Springs, a tan solo unos kilómetros de Alachua en dirección norte. Si eres informático y te trasladas a un lugar cercano, necesariamente vas a oír de Personalizing Programming. Así pues, Tim solicitó un puesto de trabajo en nuestra empresa, como cualquier otro desarrollador hubiera hecho, pero Tim no era un informático más, sino un verdadero milagro. Al igual que tantas otras cosas que habían aparecido en el instante preciso, la vida me ofreció un desarrollador ejecutivo de TI altamente cualificado y con gran experiencia. No solo era la solución para los problemas que estábamos teniendo relativos al desarrollo de software, sino que acabó resolviendo un problema mucho mayor que no había aparecido todavía. Recuerdo la primera vez que lo vi. Tenía prisa por encontrar un empleo por la zona para poder mudarse antes de lo que los niños comenzaran el curso. Tras leer su currículum, accedí a que Recursos Humanos le citara un sábado para que no faltara el trabajo. Era un hombre joven, de aspecto aseado y correcto. Portaba una Biblia en la mano derecha. Se trataba de un objeto poco corriente en una entrevista de trabajo, pero Tim era claramente un cristiano muy comprometido y deseaba que yo lo supiera.
Aunque eso no me suponía ningún problema, no estaba seguro de que él se fuera a sentir cómodo con un jockey de coleta y sandalias como jefe. Subimos a mi oficina y entablamos conversación para conocernos mejor. Tim era una verdadera lumbrera. Había trabajado durante años en Harris Corporation, escribiendo código para sistema de miles de guía de misiles. Me di cuenta en el acto de que era sumamente inteligente. Había trabajado como desarrollador, jefe de equipo y gestor de proyecto. Tanto su trayectoria profesional como sus habilidades sociales eran tan sobresalientes que por entonces trabajaba como consultor senior para Texas Instruments, implementando grandes proyectos para diversos clientes. Curiosamente, en aquel momento estaba desarrollando un proyecto de gran importancia para la compañía Blue Cross Blue Shield de Florida. Nuestros planteamientos sobre la filosofía del desarrollo informático diferían tanto como nuestros atuendos. Mientras que yo consideraba el desarrollo de software como un arte creativo, él lo veía como un proyecto de ingeniería. Lo cierto es que yo era consciente de que un programa debía incorporar ambos componentes para tener éxito a largo plazo. Tim puso claramente sobre la mesa la disciplina experiencial de un ingeniero de software senior en una compañía de tecnología integrante de la lista Fortune 500. Pasamos varias horas juntos y congeniamos muy bien. Encajaba perfectamente en el perfil que necesitamos para personalized programming, tanto en el ámbito profesional como en el humano. Pero todavía queda un punto por resolver. Si Tim iba a considerar en serio su incorporación en nuestra empresa, necesitaba asegurarme de que iba a sentirse cómodo conmigo y con mi mundo. Tarde o temprano oiría hablar del templo de enfrente, así pues resolví que lo mejor era llevarle hasta allí para enseñárselo. Me sorprendió mucho lo abierto que se mostró Timmy con el templo. Estaba fascinado por los objetos pertenecientes a diversas religiones y planteó interesantes preguntas sobre el yoga y la meditación. Resultó que Tim era mucho más que una persona religiosa, era profundamente espiritual y amaba a Dios de verdad. En lugar de ofenderse por mi forma de vivir la espiritualidad, se sintió muy inspirado por ella. Ese día se creó entre nosotros un intenso vínculo espiritual y ambos tuvimos ocasión de compartir nuestras experiencias y creencias espirituales. Los lazos de amistad que surgieron entre nosotros fueron fortaleciéndose cada vez más durante los 10 años que trabajamos juntos. Al parecer, la vida se había superado a sí misma de nuevo. Al final contraté a Tim y decidimos que entraría directamente como desarrollador en lugar de como directivo. Deseaba trabajar directamente con los otros empleados para familiarizarse con los entornos de programación de primera mano. Acordamos que al cabo de unos cuantos meses comenzaría a reorganizar y hacerse cargo de los equipos de desarrollo. Yo seguiría ocupándome de la dirección del producto y él de la ingeniería. Estaba impaciente por averiguar de cuánto trabajo podría hacerse cargo. The Medical Manager ya tenía 15 años cuando Tim empezó a trabajar con él. Si bien había sido diseñado para pequeñas consultas, por entonces ya se usaba para gestionar tanto grandes clínicas como empresas que ofrecían planes de salud. Con frecuencia, nuestros mayores distribuidores instalaban sistemas que daban servicio a cientos de usuarios. Si seguíamos creciendo de esa manera, las capacidades técnicas del software acabarían quedándose obsoletas. Además, nuestros clientes empezaban a pedirnos una modernización del producto en su conjunto. A menos que hiciéramos algo, la compañía tenía los días contados. Si deseábamos sentar unas bases sólidas para el futuro, habríamos de reescribir el producto por completo. Se trataba de una decisión valiente, ya que iba a suponer un gasto enorme, además de poner en riesgo el fruto de tantos años de inversión en recursos de desarrollo y millones de dólares. Mientras reflexionaba sobre la magnitud del proyecto que teníamos por delante, de pronto caí en la cuenta. Ese era el verdadero motivo por el que Tim había sido enviado a trabajar con nosotros. Él sería el responsable de convertir The Medical Manager en un producto totalmente diferente que incorporase la tecnología más avanzada. No podíamos permitirnos detener el rápido ritmo del desarrollo del sistema existente. De modo que le di luz verde para contratar un equipo de desarrollo adicional que se ocupara de crear el nuevo producto, que iba a denominarse Intergy. Realmente era positivo que estuviéramos levantando más edificios, pues íbamos a necesitarlos. Deposité toda mi confianza en Tim y le proporcioné todo lo que solicitaba sin pensarlo dos veces. Nos llevó cerca de 5 años lanzar el nuevo producto, pero una vez concluido, teníamos un sistema competitivo que nos mantendría en el mercado durante muchos años. Mirando atrás, es obvio que no habríamos obtenido semejante éxito sin Tim. Si Tim no hubiera aparecido exactamente cuando lo hizo, ¿cómo podía repetirse el mismo fenómeno una y otra vez? Mientras tanto, en el rancho. Había tanto por hacer en Personalizing Programming que prácticamente me pasaba el día trabajando con la excepción de los 2 servicios diarios en el templo.
La comunidad era tan estable que no solía restarme tiempo de trabajo. Rada se las arreglaba para gestionar las finanzas del templo, a pesar de que su puesto de directora financiera de Personalizing Programming la mantenía ocupada día y noche. En medio de esta transformación estaba a punto de haber novedades en nuestra comunidad. A finales de 1994, Amber tuvo una seria discusión con sus seguidores. Como suele ocurrir con tantos seres humanos a los que ponemos en un pedestal, salió a la luz que había tenido una conducta inapropiada en el pasado y la situación se hizo insostenible para todos. Cuando me enteré de que Amber había dejado la comunidad, los invité a él y a su mujer a pasar una estancia tranquila viviendo con nosotros en el templo. La amistad resulta sencilla cuando todo va bien, pero estar ahí en los tiempos difíciles precisa de una sólida amistad. Todos nosotros habíamos recibido mucho de Amrit durante años y nos sentíamos afortunados de tener la oportunidad de darle algo a cambio. En esa época, Rada llevaba viviendo varios años en la antigua casa de los Jenkins. Dado que se trataba de una residencia, de la residencia más bonita de la finca, la ofreció de inmediato a nuestros visitantes. Así pues, en diciembre de 1994, Ambrit y su mujer se trasladaron a esa casa, donde permanecieron casi 3 años. Fue una experiencia increíble estar tan cerca de un ser humano tan evolucionado mientras vivía una experiencia que estaba cambiando su vida. Durante su estancia en la comunidad, Ambry dejó que la situación le llevara a atravesar los cambios que fueran necesarios. Esta clase de circunstancias son tan potentes como el fuego, y Ambry deseaba usar ese fuego para una purificación espiritual. No se sentía apesadumbrado, herido o asustado, tan solo absolutamente dispuesto a afrontar la situación. Me había reflejado en esa actitud. Cuando las cosas llegaban a un punto crítico, hago lo que, hago lo que haga falta en aras de liberarme de mi yo personal. La única oración que tiene sentido en tales momentos es que el fuego ardiente sea tan destructivo que logre romper la cuerda que te mantiene atado. Wow. La única oración que tiene sentido en tales momentos es que el fuego ardiente sea tan destructivo que logre romper la cuerda que te mantiene atado. Muy lindo. Como amigos íntimos, Ambrid y yo compartíamos el mismo propósito, el de liberarnos a toda costa. No me mantuve apartado del proceso que vivía Ambrid. Deseaba explorar con él cómo experimentaba el hecho de quedarse sin nada en lo externo. Recordé la sabiduría del rey Salomón. Existe una estación para todo, un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Me sentía honrado por haber conocido a Ambrid como un maestro de renombre mundial y aún más honrado me sentía por estar cerca de él mientras atravesaba un periodo de gran oscuridad. O mejor expresado, mientras un periodo de gran oscuridad lo atravesaba él. Jamás se quejó y nunca se mostró abatido. Simplemente se rendía de un modo más profundo cada día. La realidad era la que era. ¿Por qué no utilizar la situación para despojarse del yo personal? Como sucede siempre, con el transcurso del tiempo empezó a cambiar la energía, el ruido del pasado fue disminuyendo y se presentaron nuevas oportunidades. Un día, Amrit me pidió que lo acompañara a ver un lugar que había encontrado en el Parque Nacional de Ocala. Se hallaba en una pequeña ciudad a menos de 1 hora y media del templo en dirección sur. No podía creer lo que veía cuando llegamos. Se trataba de una finca con una residencia enorme y bellísima situada en las orillas de un precioso lago que contaba además con 5 o 6 cabañas. Era el lugar perfecto para Ambridge y su familia. Allí donde iba, sentía a Ambridge. Lo conocía desde hacía años y sabía sus gustos. No hubiera sido posible hacerle una vivienda a medida tan perfecta como aquella. Pude contener las lágrimas al darme cuenta de que era el final de una etapa. El periodo de oscuridad había concluido. Lo animé a, lo animé a adquirir la propiedad si podía permitírselo, y cuando me dijo el precio, no podía creer lo que estaba escuchando. Era el negocio del siglo. Aprendí mucho sobre la rendición estando junto a Ambry durante esa dura prueba. Me di cuenta de que, al margen de quienes seamos, la vida nos va a presentar los desafíos que necesitemos afrontar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aprovechar la situación para tu transformación? Comprendí que incluso las experiencias más intensas no tienen que dejar cicatrices necesariamente si estamos dispuestos a asimilar los cambios en un nivel más profundo. Mi experimento de rendición me había enseñado a honrar sinceramente el poder transformador de la vida. Compartir con Amrit esa difícil etapa resultó crucial, ya que mi vida estaba a punto de atravesar cambios importantes e inesperados. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Nos queda la parte 8, 9 y 10. Muchísimas gracias por estar hasta acá, muchísimas gracias por llegar hasta el final, muchísimas gracias por escucharme. Estoy segura de que este libro nos está cambiando la vida a todos, estoy segura de que
de que cada uno de nosotros puede rendirse en pequeños aspectos de la vida. Estoy segura que este acto de rendición es un acto espiritual y es un acto como de entrega total, de entrega total. Y el capítulo pasado les pregunté en qué aspectos de su vida ustedes están rindiendo. Y creo que en mi caso son sobre todo en los aspectos en los que yo más duro me juzgo, ¿sí? En lo que yo más duro me doy, por ejemplo, en el ámbito profesional. Es en los aspectos en los que yo más me he tenido que rendir, porque es en los aspectos en los que mi mente está más presente. Y no sé ustedes cómo lo sienten, no sé ustedes si han practicado el acto de rendición o si simplemente esto queda como "Oh, tan bonita la lectura y ya está". Porque sinceramente siento que en el momento en que nosotros podemos parar un segundo el ruido mental y darnos cuenta de que estamos situados en un momento de la vida en donde nuestro pasado y nuestro futuro pueden cambiar, rendirse a la mano invisible es lo más espiritual y lo más amoroso que podemos hacer con nuestra vida. Y bueno, pues nada, de nuevo muchas gracias por estar acá. Les invito a suscribirse, les invito a seguirme en mis redes sociales. Estoy como Danimanti, raya al piso. Eh, y pues nada, de todas formas se los dejo acá abajo y espero hayan disfrutado mucho esta lectura y nos vemos la próxima vez. Chao, gracias.